Hoy vamos a hablar de Carlos López Moctezuma, uno de los villanos más memorables de la época de oro del cine mexicano. Hoy vamos a mirar más allá de esa figura imponente que dominaba la pantalla con una sola mirada, para descubrir al hombre que existía detrás del personaje, porque su vida no solo estuvo marcada por interpretaciones magistrales, sino también por tensiones políticas, un romance que puso en riesgo su estabilidad familiar y un enfrentamiento con el poder que pudo cambiar el rumbo de su carrera. ¿Fue simplemente un actor brillante que defendió sus convicciones o un hombre que pagó el precio de no quedarse en silencio? Acompáñenme a recorrer esta historia donde el talento, el carácter y la presión política se entrelazan de manera inesperada. Hablar de Carlos López Moctezuma es hablar de una presencia imponente que marcó una etapa fundamental del cine mexicano. Su figura alta, su mirada penetrante y esa manera pausada pero firme de pronunciar cada palabra lo convirtieron en el antagonista ideal para innumerables historias. Pero lo verdaderamente admirable era que detrás de cada villano existía una construcción minuciosa. Carlos estudiaba los guiones con profundidad, analizaba las motivaciones del personaje y buscaba dotarlo de humanidad, incluso cuando representaba la maldad. Por eso sus interpretaciones trascendieron el estereotipo. No era el villano plano, era el hombre ambicioso, el político corrupto, el hacendado cruel, pero siempre con una lógica interna que hacía creíble su actuación. Su formación teatral fue clave. En la Escuela de Bellas Artes aprendió que el actor debía dominar cuerpo y voz, pero también pensamiento y ética profesional. Fernando Soler y Virginia Fábregas no solo le enseñaron técnica escénica, sino disciplina y compromiso. Carlos adoptó esa enseñanza como norma de vida. Era puntual, exigente consigo mismo y respetuoso del trabajo colectivo. Esa seriedad lo distinguía en una industria donde no todos mantenían la misma constancia. Sin embargo, interpretar villanos durante tantos años tuvo un costo emocional inesperado. En una época donde el público se involucraba profundamente con las historias, no faltaban quienes lo miraban con recelo fuera del cine. Algunas personas confundían actor con personaje. Incluso dentro de su entorno cercano, como ya se ha comentado, existían bromas y reproches por encarnar figuras tan despiadadas. Esa dualidad, ser admirado por su talento, pero identificado con la maldad, creó una especie de distancia entre su imagen pública y su verdadera personalidad, que era metódica, tradicional y profundamente familiar. El episodio con Ernesto P. Uruchurtu no solo representó un conflicto político, sino también un golpe a su tranquilidad. Defender la libertad creativa en un contexto de control moral implicaba riesgos. Carlos no buscaba protagonismo político, pero tampoco estaba dispuesto a aceptar imposiciones que limitaran la expresión artística. Aquella discusión marcó un antes y un después. La sensación de ser vigilado, de saber que cada movimiento podía ser utilizado en su contra, generó una tensión silenciosa. En ese ambiente, el romance con Estela Inda se convirtió en un punto vulnerable. La relación con Estela, según relatan diversas versiones, no fue un simple capricho pasajero. Ella era una actriz talentosa y de fuerte personalidad, y se dice que compartían afinidades profesionales. Pero cuando las autoridades reunieron fotografías y pruebas de sus encuentros, la situación dejó de ser íntima para convertirse en amenaza pública. Carlos entendió que el escándalo no solo afectaría su reputación, sino la estabilidad de su esposa, Josefina Escobedo, y de sus hijos. La decisión de terminar la relación fue dolorosa, pero coherente con su carácter protector hacia la familia. A partir de entonces, adoptó un perfil más reservado. Continuó trabajando con profesionalismo, pero evitó confrontaciones públicas. En pantalla seguía siendo el villano contundente. Fuera de ella, un hombre prudente que había aprendido el costo de desafiar al poder. Esta experiencia reforzó su carácter serio y su tendencia a la discreción. Con el paso de los años, el cine mexicano comenzó a transformarse. Las nuevas generaciones traían otros estilos de actuación y otros temas. Carlos, ya consolidado, fue transitando hacia papeles más maduros, figuras de autoridad,
patriarcas severos o políticos influyentes. Su presencia seguía siendo sólida, aunque el ritmo de trabajo disminuyó gradualmente. El hábito constante del cigarro comenzó a pasar factura. El enfisema pulmonar fue un diagnóstico que llegó sin grandes advertencias previas, pero que poco a poco limitó su energía. A pesar de ello, rara vez se le veía quejarse. Quienes lo trataron en esos años finales lo describen como un hombre reflexivo, consciente de su trayectoria y orgulloso de lo que había construido. El traslado a Aguascalientes no fue solo una búsqueda de aire más limpio, sino también de paz interior. Lejos de la capital, pudo vivir con mayor serenidad, acompañado de los suyos. Su muerte, el 14 de julio de 1980, cerró una etapa significativa del cine nacional. Los medios recordaron sus grandes papeles, sus villanos memorables y su voz inconfundible. Pero quienes conocían su historia sabían que detrás del antagonista había un hombre de principios, que enfrentó presiones políticas, errores personales y desafíos de salud sin perder la compostura. Carlos López Moctezuma dejó como legado no solo una filmografía extensa, sino una lección de firmeza y profesionalismo. Fue parte de una generación que construyó los cimientos del cine mexicano moderno. Representó la complejidad de una época donde el arte y el poder convivían en tensión constante. Y sobre todo, demostró que incluso quienes interpretan la maldad en la ficción pueden sostener en la vida real valores sólidos y una dignidad inquebrantable. Gracias de corazón por acompañarnos en este recorrido por la vida de Carlos López Moctezuma, un actor que dejó huella tanto por sus personajes como por su firmeza fuera de la pantalla. Después de conocer su historia, me gustaría preguntarle, ¿cree usted que hizo bien en enfrentar al poder defendiendo sus principios, aun sabiendo las consecuencias que podía traerle? Déjeme su opinión en los comentarios, será muy valioso conocer su punto de vista. Si este contenido le resultó interesante, le invito a apoyarnos con un me gusta y a suscribirse al canal para seguir descubriendo historias fascinantes de la época de oro del cine mexicano. Y ahora lo invito a hacer clic en el siguiente video que aparece en pantalla para continuar explorando relatos llenos de talento, carácter y memoria histórica. Muchas gracias por su compañía y nos vemos en el próximo encuentro.